Muy bien, pues bienvenidos a esta nueva lectura de este año, que es la clase pasada, o más bien la sesión pasada. Lo que dimos fue como una pequeña introducción para las personas que no conocen mucho sobre el Curso Milagros. Hablamos acerca de cómo está dividido. Hola, Nina, buenas noches. También hablamos acerca de cuántas partes se divide el curso. Y una de las cosas que yo les quise compartir, que para mí fue crucial para el entendimiento del curso, fue la diferencia que hace el curso Milagros en relación a lo que es el Génesis o el origen del llamado universo. Mientras que la Biblia nos dice que el universo, que todo lo que nosotros conocemos lo creó Dios. En Curso de Milagros menciona que esto más bien lo creó el Hijo de Dios, que se sintió separado de Dios, aquel que se quedó dormido. Que sobre esto ha habido muchas metáforas o parábolas, que es la del hijo pródigo, que es la de Adán que cayó en un sueño, también la de Satanás, y Lucifer, vaya. Entonces, estas metáforas o estas parábolas o estos en forma de cuentos, pues Curso de Milagros nos las explica diferente, que más bien Dios prácticamente no interactúa con este mundo, y que el que interactúa con este mundo es su Espíritu Santo, que viene siendo como el intermediario. Y este año, en lugar de empezar con el texto, propuse que empezáramos con clarificación de términos y posteriormente manual para el maestro. ¿Por qué? Porque son de los libros más fáciles de entender. No significa que sean muy fáciles. ¿Por qué? Porque el curso Milagros lo que ofrece es un sistema de pensamiento o una forma de pensar completamente opuesta a todo lo que nos han enseñado, que prácticamente es el sistema de pensamiento real que tuvo Jesús el Cristo en aquella época y que por eso lo tildaban de loco. Entonces, pues obviamente, imagínense, después de casi 2030 años, después de todo eso, aún nos sigue ese pensamiento, sigue afectando a muchas personas. Y miren que yo, por ejemplo, hablar de mis creencias personales actuales, hablarlas a lo mejor con mi abuelita, para ella le puede ser un poco difícil. Ahora imagínense el sistema de pensamiento de hace 2000 años, cómo era tan cerrado. Pues ahora imagínense si ahorita que tengo yo esta forma de pensar, de repente el curso Milagros me rompe todo lo que yo cargo. Imagínense en aquella época por qué fue tan llamativo su sistema de pensamiento de Jesús. Y pues bueno, el propósito de esta forma de lectura es que en este mismo año podamos avanzar lo más que se pueda. Entonces, vamos a hacerlo o vamos a manejarlo de una manera diferente en cuanto a lo demás. Ahorita quiero que se entienda que no es una conferencia. Ahorita es una lectura, o sea, vamos a dar lectura al libro de Un Curso de Milagros, y vamos a estarnos deteniendo poco a poco para hacer explicación. Si alguien tiene alguna duda, yo les recomiendo que la escriban, o cuando hagamos una pequeña pausa, la podemos platicar. Muchas veces las mismas respuestas a sus preguntas se contestan en el siguiente capítulo, entonces cuando sea así, yo se los voy a comentar. Aquí todos aprendemos. Bueno, yo estoy llevando el grupo, primera, porque a mí me gusta leer mucho el curso. Número dos, me gusta mucho compartirlo, pero eso no significa que yo no pueda aprender de ustedes, y sobre todo que sus aportaciones nos van a enriquecer a todos. Y acuérdense que estas lecturas introspectivas se graban y se suben a YouTube, al canal que tengo yo. Por si alguien después las quiere volver a ver, ahí van a estar. O si alguien quiere recomendarlas, y pues también los invito a que se suscriban. Muy bien, pues vamos a empezar compartiendo el libro, que lo tengo yo aquí en electrónico, para que todos podamos leerlo aquí juntos. Está, Vamos a empezar entonces con clarificación de términos. ¿Y por qué bueno, por qué es importante la clarificación? Bueno, porque hay algunas cosas que que el libro tiene como sus propios conceptos: qué es la expiación, qué es el Espíritu Santo, qué significa Cristo, que realmente vendrían siendo los verdaderos conceptos, que muchas veces los conceptos que a nosotros
conocemos son los conceptos de la religión, pero hay que entender que esos conceptos no los creó la religión. La religión los tomó después y los tergiversó en su mayoría. Y entonces por eso es que ahora mucha gente le tiene cierta reserva o cierto repudio a esos conceptos porque no se quieren correlacionar con religiones, que de hecho fue mi caso, ¿no? Tan solo, por ejemplo, pensar en la palabra milagro para mí ya implicaba religión. Y bueno, al ver el libro, yo dije, no, pues la portada azul, las letritas, dije, no, seguramente es otra Biblia, una nueva religión, y por eso fue que no me gustó. Pero bueno, ya esto ya lo he explicado, y pues vamos a darle lectura. Vamos a empezar entonces con clarificación de términos, que esto va muy de la mano con el manual maestro, y de ahí nos vamos a seguir. Y vamos a empezar con la introducción. Y dice así: este no es un curso de especulación filosófica ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual, y miran que lo pone entre comillas, la estructura de la conciencia individual, ¿por qué? Porque la conciencia no es individual, es colectiva, pero dice aquí, es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o el pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Bueno, lo que está hablando aquí está, en este pequeño párrafo dice que el curso no está interesado en lo que es la terminología, lo que es las definiciones, sino que está más enfocado en lo que viene siendo a la expiación o corrección de la percepción. Y esto es otra cosa que también es clave para todos nosotros. Nosotros, como seres individuales o conciencias individuales, lo único que podemos hacer es percibir. Y la percepción es, siempre va a ser diferente entre individuo y individuo. Entonces, lo que dice el curso, lo que intentamos es corregir esa percepción que tú tienes de que crees que eres un ser individual y que además, no solamente eso, sino que todos somos diferentes. Que de hecho, si se fijan ya desde aquí, desde el primer párrafo, ya rompe el esquema clásico de que decimos que cada cabeza es un mundo. Sí, en este mundo, en esta Matrix, como lo vemos, en efecto así es. Pero precisamente dice, ese es el error original, ese es el llamado pecado original. ¿Por qué? Piénsenlo de esta manera. Todo lo que es percepción es cambiante. Y ya ni siquiera hablemos de más personas. Tan solo entre nosotros mismos, podemos tener una idea o un juicio sobre un concepto y el día de mañana cambiarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando algo es tan efímero, tan cambiante, tan volátil, entonces se le llama percepción. En cambio, Dios, que es eterno, que es unidad, es inmutable. ¿Qué significa eso? No cambia, no muta. Y nosotros aquí sí. Aquí incluso no solamente cambiamos todo lo que nosotros vemos, cambia. Tú puedes comprar un objeto y al paso de los años cambia, se convierte en polvo. El mismo planeta, el mar, los seres humanos, nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo nuestro sistema de pensamiento es mutable. Entonces dice, de paso de la unidad, de lo inmutable, de lo eterno, que es lo único que es real, tú creaste un mundo en el que te crees dividido, individual, y que crees que eres diferente a tu hermano. Y entonces además, ese es el llamado pecado original, que tú crees que te separaste de Dios. Y eso es lo que se pretende aquí corregir. Este curso, en pocas palabras, ya nos lo está diciendo desde el principio, su propósito es que nosotros podamos corregir nuestro error de percepción en relación a la idea de que somos pecadores, de que nos desconectamos de Dios. Eso no existe. Pero bueno, continúo. Dice, todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos.
ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados, lo que veníamos hablando, ¿no? Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esta experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando se alcanza es posible la consistencia porque solo entonces se acaba la incertidumbre. ¿Qué nos está aquí invitando? Que dejemos de estar pensando en controversias. El curso Milagros te dice, abre la mente, deja que entre la información en tu mente, es como si fuera un nuevo idioma. Yo lo pongo como este ejemplo. Imagínense que ahorita estamos en clases de ruso o de mandarín. Pues yo creo que si nadie, ninguno de nosotros sabemos el nuevo idioma, pues yo creo que no tendríamos por qué estar opinando cómo se pronuncia, cómo se escribe. No, no, no. Hay que permitirnos que el libro, el mismo libro, la información que viene en el libro, nos enseñe el nuevo idioma o sistema de pensamiento. Y esa es la parte más importante porque de aquí entonces nace lo que yo le llamo opinión o argumento. Una persona puede tener una opinión o puedes tener un argumento sobre algo. ¿Sí? Una opinión es, por ejemplo, es una idea, ¿no? Es una persona que diga, pues yo opino que la luna es de queso. Ok, pues no. Pues se respeta tu opinión, pero es una opinión. En cambio, un astronauta que haya pisado la luna me puede dar un argumento. Dice, yo ya estuve ahí, yo ya sé lo que se siente. Ahora, eso no significa que su argumento no pueda llegar a diferir con otro astronauta que también haya ido. ¿Se entiende esta parte? Sigue siendo una percepción, porque incluso aunque dos personas hayan pisado la luna, cada uno lo percibe diferente, pero mínimo ya tienen un argumento. Entonces, el propósito de o lo que yo les propongo es que todos lo leamos para que todos tengamos la experiencia, por así decirlo, metafóricamente, de haber llegado a la luna. Y aun cuando ya hayamos llegado todos a la luna, o sea, hayamos entendido el sistema de pensamiento del curso, ahora sí todos podemos dar un argumento, ¿sí? Pero aquí todavía va más allá de eso. El curso te dice que la experiencia, aquí te la asegura, te la afirma, que todos la vamos a vivir similar. O sea, por eso durante el viaje de aquí a la luna a través del curso, por así decirlo, vamos a tener un montón de conceptos perceptuales y, o sea, argumentos, porque pues muchos ya han leído, otros han tomado cursos, otros han lo que sea, pero son conceptos. Hasta que no nos haya quedado clara la experiencia, hasta entonces vamos a poder tener una experiencia universal. Por eso dice, una teología universal es imposible. O sea, no vamos a poder todos al mismo tiempo estar de acuerdo con la teología, con los términos. Dice, más una experiencia universal no solamente es posible, sino necesaria. Y eso es lo que se propone el curso. Entonces, creo que hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Muy bien. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues es ahí donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. Esto es clave, porque dice que opera dentro del marco de referencia del ego, porque ya lo venía diciendo yo la vez pasada. Estamos en un mundo creado por el ego, por Lucifer que se quedó dormido y dentro del sueño se convirtió en Satanás. Nosotros somos parte de ese mundo, entonces ya estamos por default en el ego. Entonces es como entonces entra el Espíritu Santo y Cristo, se mete en este sueño y ahí es donde tiene que operar. Es ahí donde nos tiene que hablar a través de nuestro idioma. Nosotros nos comunicamos a través de entidades separadas, conciencias separadas y aparte a través del lenguaje verbal. Digo, no sé si sepan que hay otros planetas que no utilizan la palabra, son pura telepatía. Entonces, por eso dice, este curso tiene que operar forzosamente a través de nuestro idioma. Es como si tú quieres hablar con un niño de 3 años o 5 años, pues te tienes que bajar a su nivel de conciencia, por así decirlo, o tienes que tratar de ponerte como a su altura para que el niño te pueda entender. Pues es igual. El curso dice que nosotros ahorita somos como bebés y que aunque este sistema de pensamiento o este lenguaje es nuestra lengua materna, dice, se nos olvidó. Entonces dice, nos tiene que volver a enseñar como si fuéramos bebés. Entonces, literalmente, repito, es como si fuera un nuevo idioma.
Piénsenlo así. Este sistema de pensamiento es completamente diferente. Muy bien. Entonces dice así, el ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso únicamente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no ocurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta experiencia y no permitas que la teología te retrase. O sea, estar aquí nosotros debrayando en pensamientos y cómo pasó esto, o sea, haciéndonos. Por ejemplo, el ego puede preguntar, ¿qué es la eternidad? Obviamente es algo que no se puede describir con palabras, ni la ciencia más avanzada lo puede describir. Que te digan, a ver, explícame qué es Dios. Uf, podemos decirlo de una manera muy limitada, humanamente hablando, pero hasta libros sagrados muy antiguos, de miles y de miles y miles de años, de casi desde que se comenzó el lenguaje, todo el mundo ha dicho que Dios no tiene palabras. Así de fácil, no puedes explicar a Dios. A Dios no se puede creer o no creer, porque la creencia tendría que estar basada en argumentos perceptuales, es decir, donde tú puedes explicar por qué sí crees y por qué no crees. Por eso dice, a Dios solamente se le puede conocer, no se trata de creer. Cuando tú ya lo conoces, ya no puedes decir creo o no creo. Entonces dices, yo tengo certeza que existe porque lo conozco. Entonces, esa es la experiencia que el curso propone, que nosotros logremos conocer o recordar a Dios. Dice, notarás que el énfasis que el curso pone en cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Sin embargo, muy pronto desaparece para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos empleados. Bueno, aquí dice que notarás que el énfasis del curso pone cuestiones estructurales, pero que es muy breve. Sí, esto lo está explicando sobre todo para el libro del texto, que es la primera parte del curso, pero repito, es la parte más abstracta y difícil. Mucha gente la estamos hablando y hay gente que no está entendiendo nada muchas veces en un principio. Pero entonces por ahí se pone cuestiones estructurales. O sea, ¿qué te dice? Ahí te pone como algunas definiciones, algunas situaciones, te van poniendo ahí para que tú, como más estructurado, pero después del capítulo 4, aproximadamente 5 del curso, ya va fluido directamente con la enseñanza. Y entonces, y bueno, además te dice, pues que también te pone unos términos, unas aclaraciones, porque dice que las hemos pedido. O sea, la persona que analizaba este curso, Helen Schuckman, pues decía, es que hay muchas cosas que yo no entiendo y yo no creo que la gente lo entienda. Entonces Jesús le dijo al Cristo, está bien, vamos haciendo como algunas definiciones de algunas palabritas, ¿estamos? Y entonces por eso fue que existe este segmento de la clarificación de términos. Vamos a empezar con el primer término. El primer término que va a emplear el curso Milagros es mente y espíritu. Y dice así, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a la mente su energía creadora. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios, que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el Hijo de Dios o Cristo. Vamos a definir esto. Entonces dice así, el espíritu, perdón, la mente, dice, se utiliza para representar al principio activo del espíritu. O sea, el espíritu, o aquí, por favor, no vamos a confundir espíritu con un fantasma de una casa abandonada.
Espíritu viene siendo como la esencia divina de Dios, dice, pero la mente, dice, representa el espíritu, o sea, lo que nosotros conocemos como mente, esa parte que no es física, es abstracta. Acuérdense que de la mente emanan los pensamientos, aquí a nivel en este mundo, en este sueño, emanamos pensamientos, emanamos la memoria, emanamos las emociones, emanamos la percepción, o sea, de la mente nace todo, pero la mente es como la parte creadora del espíritu. Pero más abajo todavía dice, bueno, y dice que la mente cuando va en mayúscula representa a Dios o representa a Cristo. Y ahorita vamos también a describir qué significa Cristo. Cristo significa todas las mentes unidas. Luego también nos dice que el espíritu es el pensamiento de Dios que él creó semejante a sí mismo. Ok, fíjense que todavía aparte el espíritu, o sea, es un pensamiento de Dios, o sea, nuestro espíritu. Fíjense bien cómo es una cadenita. Nuestra mente es el principio activo de nuestro espíritu, pero nuestro espíritu es un pensamiento de Dios todavía, por eso es que somos hijos de Dios y que nuestro espíritu es semejante al pensamiento de Dios. Entonces, por eso es aquí donde habla acerca de nosotros somos un espíritu hijo de Dios, ¿sí? Y que tenemos una mente dividida, por eso creemos que estamos divididos de Dios, pero no es así. Entonces, a ver, ¿qué más? Si no, luego estos términos pasan a ser un poquito confusos a la hora de, este, de lo demás. Dice, en este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes asimismo no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. Y sí, lo que mencionaba yo hace rato, todo mundo aquí luego dice cosas como cada cabeza es un mundo, como, o sea, cada quien tiene su forma de pensar y hay que respetarla, pero en realidad todas nuestras mentes están unidas. Dice, en el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes, el espíritu y el ego. Ok, entonces, aquí en este mundo, el curso nos dice, para que no nos hagamos tantas bolas por las neurociencias, dice, tu mente está dividida en dos, el espíritu y el ego, el angelito y el diablito. Y entonces de ahí, de esa mente que tú crees que está dividida, tú has inventado uno, que es el ego. Tú realmente lo que eres es espíritu. Eso es lo que realmente eres. Entonces, luego nos dice, el espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo. O sea, nuestra mente del espíritu, o sea, la del angelito, es la que está en conexión con Dios a través del Espíritu Santo. Quien, aunque mora, dice, quien aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca existió. ¿Mm? O sea, perdón, y nunca nació. Aquí lo leí mal. Dice, en cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, el alma, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. Acuérdense que lo que es eterno es el éter que no tiene principio ni fin, el alfa y el omega. ¿Se acuerdan? Por eso ya es Dios. Dice, la otra parte de la mente es completamente ilusoria, o sea, la del ego, y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creador, pero su voluntad, que es la de Dios, parece estar cautiva mientras que la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada, por lo tanto, no tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. Bueno, aquí está hablando acerca, luego uno de los jueguitos o de las dinámicas que tiene el curso, y que luego eso es una de las cosas que suele confundir a los lectores, es que te está siempre hablando precisamente de estas dos mentes. El curso te va a hablar, siempre te va a poner como una línea donde te habla del espíritu, otra del ego, otra de la unión, otra de la... Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que captar, y les voy a decir por qué. Yo dije que alguna vez con un amigo analizándolo, estábamos viendo que el libro está escrito como codificado. ¿Esto qué significa?
Nosotros que creemos que todavía somos cuerpo y mentes divididas, al leerlo, ¿quién lo está leyendo? El ego. Nuestros egos son los que están leyendo el libro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a leer cosas como que Dios es unidad, que el amor, que el perdón, que nadie es culpable, que no existe el pecado, entonces, obviamente, como lo que el ego no cree nada de eso, entonces el curso nos pone de repente párrafos que es como para dormir nuestro ego y confundirnos, o sea, confundir al ego. Entonces, ¿qué significa esto? Por eso el curso nos dice en un principio, no intentes de inicio entenderlo ni te forces. ¿Por qué? Porque no es un libro para entender, es un libro para recordar. En un principio, déjate llevar lo que entiendas, lo que captes, eso va a ser. Entonces dice, va a llegar un punto donde si no dejas de asistir a la escuela de mandarín o del nuevo idioma, pues vas a empezar a entenderlo. ¿Se entiende esta parte? Sí. Bueno, dice, la mente puede gozar de rectitud o estar errada dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona el mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio les llega su fin. Que viene siendo la mente recta, la que escucha al Espíritu Santo y que finalmente alcanzaremos, gracias a la mente recta, la visión de Cristo y es donde Dios da el paso final, es el que nos lleva de nuevo a casa. Ahora vamos por la otra mente. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones, percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno en la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. Voy a aclarar esto. Ya había mencionado que siempre propone como esas dos partes. Entonces dice, la mentalidad recta la mentalidad errada es la del ego, la que teje ilusiones, la que cree que existe el pecado, la que justifica su ira. Es que él fue el que me hizo enojar, ¿no? Es el que siempre dice que el otro es el culpable, o sea, yo soy el santo y mi santidad depende de que el otro sea el culpable, ¿no? O sea, él cree en la enfermedad y la muerte y el ego cree que todo eso es real. Y es más, sí o no, todos nosotros creemos que eso es real. Pues por eso es que estamos en el mundo del ego. Dice, por lo tanto, dice, tanto la mentalidad, el mundo real, dice, el mundo real como el mundo ilusorio, dice, son ilusiones ambos, dice, pero uno vas a alcanzarlo a ver antes de despertar. Vaya, ahorita en lo que nosotros estamos con la mentalidad errada, vemos un mundo ilusorio, un mundo de enfermedad, de culpabilidad. En la medida que nosotros vayamos sanando nuestra mente y deshaciendo el ego, antes de despertar, veremos un mundo que viene siendo como un paraíso. El mundo que nosotros vemos ya no lo vamos a ver, ya no vamos, o sea, vamos a estar aquí, pero ya muy breve tiempo, donde ya no vamos a ver enfermedades, no vamos a saber de guerras, no vamos a... Y eso muchas veces ocurre, ¿eh? Yo, por ejemplo, hay mucha gente que no se han dado cuenta que están al tanto de todas las noticias amarillistas y están al tanto, esa gente está enfocada en eso. Y hay gente que ni se entera, ¿eh? Yo no me entero, normalmente yo no me entero de cosas y ni me interesa enterarme. Entonces, ya cuando tú estás haciendo como que tu mente a otro lado, no cooperas con esos pensamientos. Seguimos. Dice, la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. O sea, solamente tenemos ahora la forma, la oportunidad o la libertad de elegir. ¿A quién quieres escuchar? ¿Al Espíritu Santo o al ego? Esas solamente son nuestras únicas dos alternativas que ya tenemos. Dice, la voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor y recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior. Repito, la voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel, no tiene nada que ver con el proceso de elegir. Acuérdense que nosotros somos seres individuales y
Creemos que somos seres individuales y tenemos percepciones diferentes. Dice, la voluntad no está involucrada en nuestra percepción. La voluntad es individual a nuestra percepción. Todos tenemos esa capacidad de elegir y esa voluntad es algo que nosotros decidimos. Eso nadie lo puede influir. O sea, más allá de todo, nosotros podemos decidir a quién queremos escuchar. Luego habla de la conciencia. Dice, la conciencia es el mecanismo receptor que recibe, dice, y recibe mensajes tanto del plano superior, lo más alto, como del inferior. O sea, en pocas palabras, nosotros, gracias a la conciencia que tenemos, podemos recibir mensajes del Espíritu Santo o del ego, según lo que tú decidas escuchar y según hacia donde pongas tu voluntad. Si tú decides poner tu voluntad y tu conciencia, perdón, y tu elección al Espíritu Santo, recibirás mensajes del Espíritu Santo y si no, pues del ego. Dice, la conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. Bueno, si ya habla acerca de que la conciencia tiene niveles, y en efecto, estamos de acuerdo que la unidad no tiene niveles, ¿verdad? Es uno. La unidad es uno, no se puede dividir, no se puede multiplicar. Bueno, se puede dividir, se puede multiplicar, pero no se puede dividir el uno. Uno entre uno, uno, uno por uno, uno. Entonces la unidad no tiene niveles. Los niveles surgen a raíz de la creencia de que nos separamos de Dios, o sea, vaya de la unidad. A partir de ahí empiezan los niveles de conciencia. Nosotros ahora, en un sistema de pensamiento dual, todavía aún ahí el ego se ha infiltrado en los conceptos espirituales y muchos desde del concepto espiritual hablamos de los niveles de conciencia y hasta incluso nos comparamos. Es que yo ya estoy en otro nivel de conciencia. Es que él todavía no está en un nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque no sigue, no sé, rituales actualizados o cosas por el estilo, ¿no? Que porque no va, no sé, al temazcal o porque no. Entonces piensan que todas esas dinámicas hacen a una persona con un mayor nivel de conciencia. Aquí, en el mundo de lo perceptual, el nivel de conciencia sí existe y dice, tu conciencia puede recibir, o sea, planos de lo más alto, que es del Espíritu Santo, o del ego, que es lo más bajo, pero no significa que eso ya haya trascendido la percepción. Cuando tú ya trasciendas este mundo, habrás salido de los conceptos perceptuales donde todo está dividido y tiene niveles. ¿Para qué? Para volver a regresar a la unidad. Y cuando ya estemos de nuevo en la unidad, habremos trascendido el dominio de lo perceptual y por tanto ya no habrá llamado niveles de conciencia porque la unidad no tiene niveles, ya todo es uno. ¿Se entiende esa parte? Dice, en su nivel más elevado se vuelve consciente del mundo real, del que yo les llamaba, ¿no? Una vez que ya uno despierte, ve un mundo real, un paraíso, dice, ese es el nivel más avanzado de conciencia. Dice, y puede ser entrenada para que lo haga cada vez más. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento? A diferencia del mundo, conocimiento es conocer a Dios. Mientras tú sigas todavía creyendo que tienes niveles, significa que entonces hay gente por debajo de ti y no te estás viendo en unidad. Entonces, hasta que ya no veas todo en unidad, como Jesús Cristo, como Buda, como todos ellos, hasta entonces ya puedes tener el conocimiento de Dios o del amor. En lo que es real, ¿no? No lo que nos han vendido. Dice, el ego, el milagro. Número dos. Me voy a ir lento en la clarificación de términos, aunque no sé si lo alcanzamos a terminar, pero es para que a partir de esto ya las lecturas posteriores ya queden, ya podemos fluir porque ya tenemos este entendimiento. Dice, el ego, el milagro. Vamos ahora a escribir qué significa el ego, el milagro. Dice, las ilusiones no perdurarán, su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal.
Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? O sea, nos está diciendo que el ego literalmente es una ilusión. Seguimos. ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Esta parte la voy a explicar. Dice, el ego no es nada, pero se manifiesta como si pareciera algo. Y obviamente desde nuestra percepción dice, el ego se manifiesta de tal forma que parecerá algo. Dice, en un mundo de formas no se puede negar al ego. Entonces, nosotros, tan solo, por ejemplo, decir, yo aquí frente a mí tengo una laptop, tengo de este lado un vaso, tengo del otro lado, no sé, un mouse, un celular, que es un mundo de formas. Son formas diferentes. ¿Ok? Si Dios es unidad, entonces yo no estoy viendo a Dios, yo estoy viendo un mundo de formas. Entonces, esto que yo estoy viendo es el mundo del ego porque es el mundo de las formas. Ahora, Dios es amorfía. Eso ya lo hablamos la clase pasada, que nos tendríamos que quitar el concepto de que Dios es un barbón arriba de una nube voladora. Para nada. Dios es amorfía. ¿Qué significa? Que no tiene forma. Es espíritu, es luz. Entonces, mientras nosotros no veamos todo esto como una sola conexión, entonces estamos viendo el resultado del ego. Entonces, pero te dice, pero ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en un mundo de formas? ¿Ser una forma o morar en un mundo de formas? Claro que no. Nosotros nos hemos creado a nosotros en este sueño como forma. Yo tengo mi propia forma física, el otro otra, y además vivimos aparte en un mundo de formas. Pero realmente dice, pero Dios no creó las formas, eso lo creó, repito, el ego. Por eso es que dice que nosotros estamos en el mundo del ego. Dice, si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta por definición asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede detrás de las palabras que parecen otorgarle la realidad. Esta es una de las cosas que ya les había yo alguna vez recomendado, que yo sé que el curso no se la pasa hablando más que de Espíritu Santo y ego, pero te lo explica de tal manera para que llegue un punto en tu vida donde ya dejes de creer en el ego, incluso hasta de nombrarlo, porque tan solo con nombrarlo es como darle realidad. Dice, ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad basándonos en con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Al opuesto, al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y circunstancias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en el milagro vemos lo que parecía ser y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Por eso yo les mencionaba la vez pasada que en lugar de hablar ya más del ego, hablemos más de milagros. Y así hasta se nos va a olvidar alguna vez que el ego existió o que nos inventamos el ego. Entonces, al desaparecer el ego, ¿qué desapareces? Enfermedades, carencias, miedos, muertes, todo eso, ¿no? Entonces, milagros, ¿qué es lo que dice el curso? Si no tienes al menos un milagro al día, algo mal estás haciendo. Dice, donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro.
Se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? O sea, realmente aquí nos está invitando que ya ni siquiera preguntemos por el ego. ¿Qué es el ego? Pues la pregunta. El ego es la misma pregunta. Cuando preguntar por él, porque pierde la fuerza. Así es. Seguimos. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. La palabra mansedumbre significa, viene de manso, como cuando luego le dicen al perrito, muerde, es bravo, no, es mansito, ¿sí? No ataca. ¿Entiendes? Entonces dice, si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. O sea, no tienes que ir por la calle o por el mundo queriendo atacar o querer defenderte de algo, ¿no? Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Vaya, en pocas palabras, cuando tú ya estés más conectado con el milagro y recibas milagros y milagros y milagros, dejas de dudar y entonces ya vas por la calle jubiloso, vas en paz, vas con esa garantía que sabes que vas acompañado de Dios. Y entonces, ¿quién puede contra Dios? O sea, ya desde ahí. Y entonces vas manso porque no tienes que defenderte de nada. Dice, esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que cualquier pregunta no tenga sentido? Pues yo creo que es nada más que te apapachen, se acabó. ¿No? Bueno, seguimos. Dice, tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios, la cual no hace más que, no, la cual no hace, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Esa es la pregunta que nos hace Dios, ¿eh? Dice, pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es. ¿Mm? Claro, salvar el mundo. Dice, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona. Sí, está muy bonitas las palabras que dice aquí, ¿eh? Dice, lo repito, dice, tus preguntas no tienen respuesta ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta, más bien este que nos pregunta a nosotros. Casi nos dice Dios, ya deja de estar preguntando, mejor que te hago una pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. O sea, ya cuando logremos ver un mundo perdonado, ¿no? Dice, el milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Más, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan uno al otro, al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia.
¿Quién elegiría el infierno de conocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante aún, quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Pues yo creo que el que elegiría el infierno sabiendo que está eligiendo el infierno es el demente, y el que quiere ir al cielo es el que dice, ya estuvo, ya basta de sufrir. El perdón y la faz de Cristo. Sí. Vamos por ese otro tema. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y lo que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. O sea, el perdón es ajeno a Dios, ¿eh? Así que de que Dios, perdóname, no, Dios no es algo imposible, dice, es imposible concebir que algo creado por Dios pueda necesitar perdón. El perdón entonces es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo que la hace diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error, o sea, del ego, en vez de acercarnos a él. Quiero explicar esta parte. Dios no perdona porque Dios es perfecto amor y todo lo que puede ver Dios solamente es amor, no hay más. Pero nosotros que hemos construido un mundo del ego, donde nos creemos separados, donde hemos creído que hemos traicionado a todo mundo, hemos hecho daño, culpas, pecados, etcétera, es aquí donde se requiere el perdón. Pero es un sueño, o sea, un sueño donde hemos creado un infierno y ahí, pues, dentro de ese sueño, pues el perdón sigue siendo una ilusión, pero es la ilusión que nos va a sacar del sueño. ¿Se entiende esa parte? Hay una película que se llama El origen con Leonardo DiCaprio que hablan acerca de los sueños, el origen. Yo se la súper recomiendo. Habla acerca de cómo te metes en un sueño y ellos a propósito se meten en el sueño y hacen un montón de cosas. Y ellos tienen algo llamado un tótem. ¿Qué es el tótem? En el caso de Leonardo DiCaprio, él tenía como una pirinola. Entonces, ¿eso qué significaba? La pirinola, él sabía que al poner la pirinola dentro del sueño, él sabía que estaba dentro del sueño, porque muchas veces no recordaban, no se daban cuenta si estaban dormidos o estaban despiertos. Entonces el tótem los ayudaba tanto a saber si estaban dormidos y para ayudarlos a salir del sueño. Pues hagan de cuenta que nuestro tótem es el perdón. O sea, para poder salir de este sueño tenemos que perdonar. Dice entonces, al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar, los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. O sea, nosotros no podemos nada más agarrar y vámonos, ya decido despertarme. No, tengo que pasar, ¿sí? Cerrar esa brecha y eso lo hacemos con el perdón. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente acceder y retornar a Dios en paz. Nosotros, muy en lo profundo, y ya después lo vamos a ver en el texto, como por el capítulo 20, ahí creo que 23, algo 21, vamos a ver que nosotros hicimos un pacto, un juramento oculto con el ego de, ¿sí? No regresar a Dios. Está muy loco eso. Y entonces, en esa parte del curso nos dice que cómo romper ese juramento. ¿Sí? Porque el ego te dijo, Chinas, eres un miserable pecador, te separaste, ¿qué crees? Dios está tan enojado contigo y tú, ¿en serio? Muy en lo profundo. ¿En serio? Sí, júrame no volver con él. Y todos, sí, sí, te lo juro. Ahí estamos, ahí de güeyes. Dice, y de este modo dice entonces, bueno, pero voy a juntar con el de arriba, dice, lo voy a enlazar. Dice, esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es. Y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estemos dispuestos simplemente a acceder y retornar a Dios en paz. Dice, y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su hijo necesita antes de que él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda, y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. O sea, antes de que nosotros retorne el recuerdo de Dios, tenemos que ver la faz de Cristo, que significa ver a todos en unidad.
Dice, la razón es obvia, como uno solo. Dice, la razón es obvia, para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación, es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté fuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final y ese se lo dejamos a Dios. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto a que es símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es lo único que aún está en el mundo, perdón, es lo único que aún está en el mundo en parte y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. O sea, por eso es importante, indispensable el concepto del perdón. Bueno, trabajar el perdón. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es. Pues la verdad no va a ninguna parte, pero las ilusiones cambian según el lugar y la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Bueno, nos está diciendo que la voluntad de Dios es lo único que existe. Y dice, y este mundo prácticamente es un mundo ilusorio. Entonces dice, realmente el pasar del infierno al cielo, dice, pareciera para nosotros un proceso, algo muy largo, algo que tenemos que avanzar años, no sé. Dice, pero esto realmente no es así. Dice, pareciera, porque desde tu mundo, en tu sueño, has creado el concepto del tiempo. Entonces tú dices, de aquí a que fuera, y lo mides hasta en años, lo mides en siglos. Dice, pero realmente no. Lo único que existe es la voluntad de Dios. Sin embargo, tú crees estar viviendo en un mundo, pero eso va a desaparecer y te vas a dar cuenta que nunca te separaste de Dios, que solamente fue un sueño, hasta vas a olvidar el sueño. ¿Cuántos de nosotros no despiertas, recién despiertas de la cama con un sueño tan claro y a lo largo del día se te olvida? Bueno, el curso dice, ajá, en ese mismo rato, el curso dice que en efecto, que este sueño lo vamos a olvidar, que solamente nos vamos a quedar con todo el amor que hayamos recibido de aquí. Oh, qué maravilla. Ese sueño que estamos viviendo y cuando somos perfectos. Sí, pero bueno, obviamente aquí porque creemos que somos cuerpo, pero cuando despertemos nos vamos a dar cuenta que ni cuerpo somos. Dice, ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que alguna vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego nunca puede estar en paz. O sea, no es feliz ni cuando es feliz, pues. Dice, pero la voluntad es constante por ser el don de Dios. Y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrás sido perdonado. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en Él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su creación, la unión del Padre e Hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. Esto ya habla acerca del mundo perdonado. Ahora vamos por siguiente concepto, que sería percepción verdadera, el conocimiento. Son dos conceptos que vamos a ver aquí. Dice así, el mundo que ves no es más que la ilusión de un mundo. Miren lo que dice aquí. Dios no lo creó, ya que lo que Él crea tiene que ser tan eterno como Él. En el mundo, dice, en el mundo que ves, pues no hay nada que haya que de perdurar para siempre. Algunas cosas durarán en el tiempo, algo más que otras, pero llegará el momento en que todo lo visible le llegue a su fin. ¿Se acuerdan que les he dicho? Todo, el mar, las galaxias, nuestro planeta, todo, o sea, eso no lo creó Dios. Dios solamente crea cosas eternas. Dice, los ojos del cuerpo no son, por lo tanto, el medio a través del cual se puede ver el mundo real.
pues las ilusiones que contemplan solo puede conducir a más ilusiones de la realidad. Y eso es lo que hacen, pues todo lo que los ojos del cuerpo ven, solo, no solo no ha de durar, sino que además suscita pensamientos de pecado y culpabilidad. Todo lo que Dios creó, por otra parte, está por siempre libre de pecado y por ende por siempre libre de culpa. O sea, vaya, nosotros que estamos en este mundo que no creó Dios, que es el mundo del ego, vemos solamente, nuestro cuerpo está equiparado solamente para ver pecados, culpas, cosas separadas. Eso es lo que ve el cuerpo. Dice, el conocimiento no es el remedio para la percepción falsa. Otros entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo con una percepción falsa. Si no es el pensamiento, si no estamos viendo con la visión de Cristo, o sea, con el mundo real el que sería el de Dios, entonces tenemos una percepción falsa. Todo dividido, todo pecado, todo es culpa. Entonces, pero te dice aquí, el conocimiento, que es el único que es Dios, conocimiento tiene que ver con Dios, no es el remedio para la percepción falsa, puesto que el proceder de distintos niveles jamás pueden encontrarse. La única corrección posible para la percepción falsa es la percepción verdadera. Esta no perdurará, o sea, la percepción verdadera tampoco va a perdurar. Dice, pero mientras dure, su propósito será sanar. Vaya, en pocas palabras, la percepción falsa también es una ilusión, pero la ilusión de la percepción verdadera es una ilusión que va a destruir la ilusión falsa. ¿Se entiende? A una ilusión que no es buena para nosotros. Dice, no, dice, esta no perdurará, pero mientras dure, su propósito será sanar. La percepción verdadera es un remedio que se conoce por muchos nombres: el perdón, la salvación, la expiación y la percepción verdadera son todos una misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad. O sea, el perdón, la salvación y la expiación, su único fin es conducir a la unicidad, que los trasciende a todos, dice. La percepción verdadera es el medio por el que se salva el mundo de las garras del pecado, pues el pecado no existe y esto es lo que la percepción verdadera ve. Vaya, mientras la percepción falsa ve culpas, ve maldición y ve error de percepción en todos lados, la percepción verdadera ve perdón, salvación y expiación. ¿Se entiende? Todo lo contrario. Dice, el mundo se hierve como un sólido muro ante la faz de Cristo, pero la percepción verdadera lo ve solo como un frágil velo, tan fácil de descorrer que no podría permanecer más de un instante. O sea, ya con la percepción verdadera quitaríamos nuestro concepto de mundo que tenemos, ¿no? De culpa, pecado, muerte, enfermedad, etcétera. Dice, y por fin se ve como lo que es, y ahora no puede sino desaparecer, pues en su lugar ha quedado un espacio vacío que ha sido despejado y preparado. Donde antes se percibía destrucción, parece ahora la faz de Cristo. Y en ese instante el tiempo acaba para siempre y el mundo queda olvidado, según se disuelve en la nada de donde provino. ¿Ven? El mundo del dolor, vaya. Un mundo perdonado no puede perdurar. Era la morada de los cuerpos, pero el perdón mira más allá de ellos. En eso radica su santidad. Así es como sana. El mundo de los cuerpos es el mundo del pecado, pues solo si el cuerpo existiera sería posible el pecado. El pecado acarrea culpa tan irremediablemente como el perdón acaba con ella. Y una vez que ha desaparecido todo rastro de culpa, ¿qué queda que pueda seguir manteniendo al mundo separado y fijo en su lugar? Pues la idea del lugar habrá desaparecido también junto con el tiempo. El cuerpo es lo único que hace que el mundo parezca real, pues al ser algo separado no puede permanecer donde la separación es imposible. El perdón prueba que es imposible porque no ve el cuerpo, y lo que entonces pasas por alto deja de ser comprensible para ti, tal como una vez estabas seguro de su presencia. Vaya, en pocas palabras, hasta el mismo cuerpo es el símbolo del pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que nos hace creer que estamos separados. Es el cuerpo, es el que nosotros normalmente siempre satisfacemos el cuerpo para todo. Todo. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué crees que tienes que estudiar? ¿Por qué crees que tienes? Pues por lo mismo de siempre, supervivencia, comodidad y placer. ¿Y quién es el héroe del sueño que goza de todo eso? El cuerpo. Eh, Sí, pero no es el fin. Lo que te ofrece el curso es que el cuerpo tiene que ser un medio.
Vaya, el gimnasio no es el fin. Si lo pongo como fin, entonces estoy poniendo el cuerpo como fin. Es el sostén. No, espérame. Medios y fin, ¿no? Ok, quieres poner, vamos a poner este ejemplo, quieres tener un cuerpo atlético, por decirlo. Entonces, sí, ese es el fin. El medio, hacer ejercicio, el medio, comer sano. Ok, ahora, medios y fin relacionado con el curso. Si tú pones al cuerpo como fin y pones a todas las ilusiones de este mundo del ego como fin, entonces tu mente, tu espíritu se convierte en un medio. Entonces ya ahora el cuerpo, y digo, perdón, la mente, se convierte en una cárcel, se encarcela dentro del cuerpo, porque ahora lo más importante es el cuerpo. Ya estamos idolatrando el cuerpo. No, el fin es el amor. Entonces el gimnasio no es el fin es dar amor. El medio es el gimnasio, el medio es el cuerpo. El cuerpo se convierte en un medio para comunicar el amor, un medio para comunicar el perdón, nada más, no hay más. Y entonces ya, bueno, de ahí todas las llamadas necesidades mundanas se satisfacen solas, porque estás respondiendo a la llamada que Dios te dijo. ¿Estás dispuesto a salvar el mundo? ¿Cómo lo vas a salvar? Compartiendo perdón, compartiendo amor, compartiendo, sí, bondad, ¿se entiende esa parte? Así es como tú te salvas y ya todo lo demás se te da por añadidura. Se va a ir entendiendo, sobre todo cuando entremos en el maestro de Dios, el del manual del maestro. Dice, este es el cambio que brinda la percepción verdadera. Lo que antes había proyectado afuera, ahora se ve adentro, y ahí el perdón deja que desaparezca. Ahí se establece el altar al Hijo, y ahí se recuerda a su Padre. Ahí se llevan todas las ilusiones ante la verdad y se depositan ante el altar. Lo que se ve como que está fuera no puede sino estar más allá del alcance del perdón, pues parece ser por siempre pecaminoso. ¿Qué esperanza puede haber mientras se siga viendo el pecado como algo externo? ¿Qué remedio puede haber para la culpabilidad? Más al ver la culpabilidad y al perdón dentro de tu mente, estos se encuentran juntos por un instante, uno al lado del otro, ante un solo altar. Ahí por fin la enfermedad y su único remedio se unen en un destello de luz sanadora. Dios ha venido a reclamar lo que es suyo. El perdón se ha consumado. O sea, en nuestra mente podemos tener a estos dos, ¿no? El pecado, la culpa, todo, y por el otro lado, sí, la parte que viene siendo como la parte del amor, ¿no? El remedio, el perdón. Entonces nosotros tenemos dos, ego, culpa, espíritu, perdón. Dice, pero en el momento que tú ya comprendes que el perdón es el remedio para las llamadas culpas, pecados, todo ese rollo, entonces ahí es donde entra Dios y corrige, hace la expiación. Vamos a decir que está en el centro. Sí. Ujú. Dice, ahora el conocimiento de Dios es inmutable, o sea, no cambia, absoluto, puro y completamente comprensible, entra en su reino. Ya no hay percepción ni falsa ni verdadera, ya no hay perdón, pues su tarea ha finalizado, o la tarea del perdón, vaya, ya no hay nada que perdonar. Ya no hay cuerpos, pues han desaparecido ante la deslumbrante luz del altar del Hijo de Dios. Ahora ya seríamos solo espíritu. Dios sabe que ese altar es suyo, así como el de su Hijo. Y ahí se unen, pues ahí el resplandor de la faz de Cristo ha hecho desaparecer el último instante de tiempo. Y ahora la última percepción del mundo no tiene propósito ni causa, pues ahí donde el recuerdo de Dios ha llegado, finalmente no hay jornada ni creencia en el pecado, ni paredes ni cuerpos. Y la sombría atracción de la culpabilidad y de la muerte se extingue para siempre. Oh, hermanos míos, si tan solo supierais cuánta paz os envolverá y os mantendrá salvo, puros y amados en la mente de Dios, no haríais más que apresuraros a encontrarlos con Él en su altar. Eso lo está diciendo Jesús, ¿eh? Santificado sea vuestro nombre y el suyo, pues se unen ahí en ese santo lugar. Ahí Él se inclina para elevaros hasta Él y liberándoos de las ilusiones y llevaros a la santidad, librados del mundo para conduciros a la eternidad, librados de todo temor y devolviéndolos al amor. Qué bonito. Jesús, Cristo,
Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Jesús y Cristo para que podamos tanto comprender como que Jesús es Cristo, pero no es el único. ¿Se entiende? Vamos bien. Sí, nuestro Jesús, Cristo. O Jesucristo. Dice, no necesitas ayuda para entrar en el cielo, ya que jamás te ausentaste de él. Pero sí necesitas ayuda, pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual Dios estableció en la realidad. Los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Más allá de cada uno de ellos se encuentra un pensamiento de Dios, y esto jamás ha de cambiar. Pero sus nombres difieren por un tiempo, puesto que el tiempo necesita símbolos, siendo de por sí irreal. Sus nombres son legión, o sea, de todos los Cristos. ¿Saben qué significa una legión? O sea, miles o millones, no sé. Sus nombres son legión, pero no nos extenderemos más allá de los nombres que el curso en sí emplea. Dios no provee ayuda, pues no sabe de necesidades. Sin embargo, Él crea todos los ayudantes que su hijo pueda necesitar mientras siga creyendo que sus fantasías son reales. Da gracias a Dios por ellos, pues son quienes te conducirán de regreso a tu hogar. O sea, Dios no sabe de necesidades. Dice, ay, mis hijos duermen. Ellos sueñan que tienen problemas, ellos sueñan que se enferman, ellos sueñan que se matan, ellos pinches chamacos pedorros dormidos y además irresponsables y además dementes que creen que eso es real. Por favor, a ver, vamos a mandar unos Cristos, vamos a mandar al Espíritu Santo para que les eche la mano. Bueno, entre ellos está Jesús. Dice, el nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo, al identificarse en unidad, dejó de ser un hombre y se volvió uno con Dios. El hombre era una ilusión, así como todos nosotros, o sea, el cuerpo es una ilusión. Dice, pues parecía ser un ser separado que caminaba por su cuenta dentro de un cuerpo que aparentemente mantenía su ser separado de su ser, de Dios, como hacen todas las ilusiones, dice. Pero, ¿quién puede salvar a menos que al ver las ilusiones las identifique como lo que son? Dice, Jesús sigue siendo un salvador, porque vio lo falso, o sea, las ilusiones, y no lo aceptó como verdad. Cristo necesitó su forma para poder presentarse ante los hombres y salvarlos de sus ilusiones. Dice, en su completa identificación con el Cristo, o sea, ya en la unidad, el perfecto Hijo de Dios, su única creación y su felicidad, por siempre como Él y uno con Él, Jesús se convirtió en lo que todos vosotros no podéis sino ser. O sea, vaya, todos podemos ser como Jesús, despertar en Cristo. Mostró el camino para que lo siguieras. Y aquí voy a hacer un paréntesis, no para que lo adoraras, ni para que le hicieras alabanzas, ni para que estés de fanático. Dice, mostró el camino para que lo siguieras. Me conduce de regreso a Dios porque vio el camino entre sí y lo siguió. Jesús hizo una clara distinción todavía velada para ti entre lo falso y lo verdadero. Te ofreció una demostración palpable de que es imposible matar al Hijo de Dios y de que el pecado, la maldad, la malicia, el miedo o la muerte no pueden alterar su vida en modo alguno. Y cuando se refiere al Hijo de Dios, se refiere a todos nosotros, ¿eh? No a Él. O sea, Él demostró, y dije, miren, para que vean, hermanos, que no se puede morir y que esto es una ilusión. Todos tus pecados, por lo tanto, te han sido perdonados, ya que nunca tuvieron consecuencia alguna. Y así no fueron más que sueños. Levántate con aquel que te mostró esto, pues pues se lo debes por haber compartido contigo tus sueños para que pudieran ser disipados. Y todavía los comparte para mantenerse en unión contigo. ¿Es él el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. ¿Se entiende? O sea, Jesús jamás hubiera puesto el título de Cristo si él nunca nos hubiera visto a todos como común. O sea, él nunca pudo haber dicho, yo soy el Cristo, tú todavía no. Dice, no, yo soy Cristo, pero tú también, aun cuando tú no lo recuerdas. Somos uno. Todos somos uno, ese es el Cristo. Dice, ¿Él es el Cristo? Por supuesto que sí.
hermanos. Sí, en unidad, filiación o el hijo unigénito. Por eso le llaman unigénito, único hijo. Todos somos el hijo unigénito. Nada más que aquí en el sueño nos vemos separados. Ujú. Dice, Él es el Cristo. Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que Él aprendió por todos vosotros. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú fabricaste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él, caminar con Jesús, es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es lo que en verdad, lo que Él es. Dice, pues eso es lo que en verdad, lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y te llevará contigo ante tu Dios. Cuando un hermano despierta, es el que ayuda a todos los demás. ¿Me entiende? Por eso Jesús aquí a nosotros nos está tocando Él. En otras partes del mundo puede ser Buda, en otras partes del mundo puede ser otro Cristo, ¿se entiende? En otro planeta, no sé, un pulpo de 8 patas, ¿no? De 8 tentáculos. O sea, la forma no importa, como dice el... Sí, sí, sí. Él ya despertó. Él dijo, yo ya estuve ahí, yo ya desperté. Ahora les ayudo. De hecho, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Escuchó la pregunta de Dios, ¿estás dispuesto ahora a salvar el mundo? Y dijo Jesús, sí, que soy un salvador. Jesús es un salvador. Se le llama Mesías. La palabra Mesías significa salvador. ¿Vale? Entonces, seguimos. Dice, por supuesto que no, pues Cristo adoptará muchas formas con diferentes nombres hasta que se reconozca la unicidad de todas ellas. Mas para ti, o sea, si a ti te está llegando Jesús, dice, pues más para ti, Jesús es el portador del único mensaje de Cristo acerca del amor de Dios. No tienes necesidad de ningún otro. Es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarlo en tu vida, mas Él te ayudaría todavía más si comprendieras, si compartieras con Él tus penas y alegrías, y renunciarías a ambas para hallar la paz de Dios. Sin embargo, lo que Él quiere que aprendas por encima de todo sigue siendo la elección que vino a enseñar, la cual reza así. La lección que Jesús nos dice, la muerte no existe porque el Hijo de Dios es como su Padre. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno. Olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad y en su lugar, ve conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios y trae contigo a todos aquellos que Él te ha enviado para que cuides de ellos como yo cuido de ti. O sea, lo mismo que Jesús cuando escuchó a Dios, ahora Jesús nos dice, la muerte no existe, el Hijo de Dios es como su Padre, o sea, es eterno. No puedes hacer nada que pueda alterar el amor eterno, ni en tus sueños, ni nada. Por eso dice, olvida tus sueños de pecado y de culpabilidad y en su lugar, ven conmigo a compartir la resurrección del Hijo de Dios. O sea, ven conmigo a compartir el despertar de tu sueño. Y trae contigo a todos aquellos hermanos que también están igual de dormidos que tú y cuida de ellos en ese camino así como yo cuido de ti. Y es por eso que estamos compartiendo este libro. ¿Se entiende? Sí. Ok. No. Tenemos una misión muy grande, ¿eh? O sea, si nosotros supiéramos Sí. la misión y el propósito que tenemos o la función que tenemos, la gente literalmente se pararía de la cama y diría, yo no tengo necesidad de este cáncer, no tengo tiempo de estar perdiendo con esta diabetes o de esta relación tóxica, o sea, realmente, o sueños guajiros de querer ser un tiburón empresario, entonces, realmente diríamos, hay cosas más importantes, Sí, ya debe ser. literal. Salvar el mundo no es poca cosa. Yo cuando leí esa lección de que de mí depende la salvación del mundo, el curso de milagros, yo dije, no, hombre, qué de responsabilidad tan grande. Pero es cierto, imagínense, nosotros estamos conectados 11 personas y estamos aquí 3 presenciales. O sea, vamos a imaginar, ¿no? Tenemos 13 personas, ¿vamos? Son 13 personas. Y vamos a imaginar, el mundo se compone de 13 personas. Nada más. Nada más, vamos a imaginar. Con uno de nosotros que no haga su función, ya no se salvó, porque se supone que somos uno. Por eso Jesús lo hizo. Ya, sin él
pues también la salvación no existiría. Pero tampoco sin uno de nosotros, la salvación no se puede consumar. Por eso cuando dices, de mí depende la salvación del mundo, porque es cierto, de mí depende, porque si yo no pongo mi parte, el mundo no se salva. Ese no se queda a un lado, sino No, no se puede, la unidad no se puede dividir, somos uno solo. Todos tenemos que hacerlo, todos, nadie se puede quedar excluido, bueno, la unidad se puede dividir, pero hablando de otra cosa. ¿no? ¿Cómo se va a dividir la unidad? Ni matemáticamente, uno entre uno da uno, La unidad. ese es el ego, el que cree que se puede dividir. Ni matemáticamente, divide uno entre uno, ¿cuánto te da? Uno. Pero ya entonces nosotros creamos otra cosa, fragmentos y un montón de cosas. Por eso es el ego, la división. El que cree que por eso es una ilusión, porque está dividido. Pero seguimos, ya este es el último. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo a quien invocó para que descendiera sobre la tierra después de su ascensión al cielo. Es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único creador y al crear junto con Él, y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que en, descendiera sobre la tierra en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios, la del Espíritu Santo, y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. El Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación. Él nos trae el plan de la expiación, o sea, deshacer error en nuestras mentes. Nos asigna el papel especial que nos corresponde desempeñar en él y nos muestra exactamente en qué consiste. Así que, si ustedes no saben cómo van a hacer su papel o su función, digan el Espíritu Santo. Espíritu Santo, acabo de ir a una lectura con el Alex y ahí yo leí que yo tengo una función especial para la salvación del mundo. Enséñame cuál es. Guíame, muéstramelo. Y si ese día llega el vecino, oye, mira, vecino, que mira, entonces ahí es donde tienes que trabajar el perdón, tienes que trabajar el amor, te lo va a mostrar claramente. Dice, él ha asignado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Cuando lleguemos al del manual del maestro, vamos a entender por qué hay muchos Cristos, pero Jesús fue el que lo desempeñó perfectamente, al menos en nuestro planeta Tierra. No lo sé sin más allá. Dice, se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. O sea, el poder de que tiene Jesús lo va a compartir cuando tú hayas desempeñado también tu papel. Dice, el principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiera en marcha. Vaya, en pocas palabras, mientras estaba casi, casi solito el Espíritu Santo haciendo toda la chamba, todo el trabajo, hasta que uno de sus hijos de Dios, creyéndose humano separado, en este caso Jesús, dijo, va, lo voy a hacer. A diferencia de Buda, Buda sí hizo cosas, pero se iluminó solo. Pero Jesús no, Jesús lo hizo compartiendo y compartiendo el mensaje en sus hermanos. Por eso dicen que lo hizo perfectamente. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación entre Dios y sus hijos separados. O sea, el intermediario entre Dios y nosotros. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Es la luz en la que se percibe el mundo perdonado. En él, que solamente puede verse la faz de Cristo. Nunca se olvida del Creador ni de su creación. Nunca se olvida del Hijo de Dios. Nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno.
El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es cómo te comunica la palabra de Dios. O sea, por eso cuando decía Jesús, yo hablo a través de la voz que habla por Dios, a través del Espíritu Santo. Dice, parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que te quiere liberar. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Dice, tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas la voz del Espíritu Santo junto con él. Por sí, solo no puedes ser el ayudante del Hijo de Dios, pues sí, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel es en la redención de este tú has completado. Él os da las gracias a ti y a tu hermano, pues os elevaste con él cuando empezó a salvar al mundo, y estaréis con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la ensangue música de la muerte, pues en su lugar se oirá al himno a Dios por unos momentos más y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna morfía de Dios. Y Jesús siempre decía, en el nombre de mi Padre, en el nombre de Dios. Así es. Sanando, que él sanaba, pero él no decía yo te estoy sanando. No, siempre decía el nombre de la voz que habla por Dios, o decían, escuchen la voz que habla por Dios a través de mí. Y también decía, así como yo la escucho a través de ustedes. O sea, el Espíritu Santo está en todos nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pedir que hable a través de nosotros, prácticamente ser un canal igual que Jesús, y también pedir que podamos ver al Espíritu Santo en nuestros hermanos. Eso es ver con los ojos de Cristo. O decir las palabras para dirigirme a mi hermano. Y también escuchar lo que me dice el Espíritu Santo a través de mi hermano. Porque el Espíritu Santo se va a manifestar a través de tu hermano, con sus palabras. Entonces tú tienes que dejar de escuchar literalmente lo que dice las palabras del cuerpo de tu hermano, sino entre líneas, donde está la súplica de ayuda, la súplica de perdón, la súplica de amor, que es lo que tenemos que ver. Miren, ya son las 8, pero me gustaría para terminar, ya nada más es esto. Miren, le doy lectura fluida y terminamos. El epílogo. Para terminar, clarificación de términos y terminemos con esa sección. ¿Qué les parece? Epílogo. No olvides que una vez que esta jornada ha comenzado, el final es seguro. O sea, nuestra jornada de regreso a Dios, ¿eh? Dice, las dudas te asaltarán una y otra vez a lo largo del camino y luego se aplacarán solo para volver a surgir. Así es. El final, no obstante, es indudable. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado que haga. Cuando te olvides de esto, recuerda que caminas a su lado con su palabra impresa en tu corazón. ¿Quién puede desalentarse teniendo una esperanza como esta? Ilusiones de abatimiento parecerán asaltarte, pero aprende a no dejarte engañar por ellas. Detrás de cada ilusión está la realidad y está Dios. ¿Por qué ibas a seguir esperando por esto y sustituirlo por ilusiones cuando su amor se encuentra tan solo un instante más allá en el camino de donde todas ellas acaban? El final es indudable y está garantizado por Dios. ¿Quién se detendría ante una imagen inerte mm, cuando con un paso más el santo, otra vez, ¿quién se detendría ante una imagen inerte cuando con un paso más el más santo de todos los santos abre una puerta inmemorial que conduce más allá del mundo? No, pues yo no me detendría. Cuando Dios me abriera la puerta, ¿no? Así digo, no, ¿por qué me voy a detener si ya está ahí? Dice, tú eres un extraño aquí, pero le perteneces a aquel, o sea, a Dios, que te ama como Él se ama a sí mismo. Solo con que me pidas que te ayude a hacer rodar la piedra, ello se hará conforme su voluntad. Nuestra jornada ya ha comenzado. Hace mucho tiempo que el final se escribió en las estrellas y se plasmó en los cielos con un rayo de luz brillante que lo ha mantenido a salvo en la eternidad y a lo largo del tiempo, y que aún lo conserva inalterado
imperturbable e inmutable. No tengas miedo. No hemos hecho más que reanudar una vieja jornada que comenzamos hace mucho tiempo, pero que aparenta ser nueva. Hemos reanudado nuestra jornada por la misma senda que estábamos corriendo antes y en la que por un tiempo nos perdimos y ahora lo intentamos de nuevo. Nuestro nuevo comienzo posee la certeza que le había faltado a la jornada hasta ahora. Levanta la mirada y contempla su palabra entre las estrellas, donde Él ha escrito tu nombre junto con el suyo. Levanta la mirada y halla tu infalible destino que el mundo quiere ocultar, porque Dios quiere que veas. Esperemos aquí en silencio y arrodillémonos un instante en agradecimiento hacia aquel que nos llamó y nos ayudó a oír su llamada. Y luego levantémonos y recorramos con fe el camino que nos conduce a Él. Ahora estamos seguros de que no caminamos solos, pues Dios está aquí y con Él todos nuestros hermanos. Ahora todos sabemos que jamás volveremos a extraviarnos. El canto que solo se había interrumpido por un instante se vuelve a oír, si bien parece como si nunca antes se hubiera entonado. Lo que ahora ha comenzado ganará fuerza, vida y esperanza, hasta que el mundo se detenga por un instante y olvide todo lo que el sueño de pecado hizo de él. Salgamos al encuentro de ese mundo recién nacido, sabiendo que Cristo ha renacido en él y que la bendición de su renacimiento perdurará para siempre. Habíamos perdido el rumbo, pero Él lo ha encontrado por nosotros. Démosle la bienvenida a aquel que regresa a nosotros para celebrar la salvación y el fin de todo lo que creíamos haber hecho. El lucero del alba de este nuevo día contempla un mundo diferente en el que se le da la bienvenida a Dios y a su Hijo junto con Él. Nosotros que lo contemplamos, le damos las gracias tal como Él nos las da a nosotros. El Hijo reposa y en la quietud que Dios le dio, entra en su hogar y por fin está en paz. Vaya, ese ya es cuando estemos de regreso. Y ahí termina clarificación de términos. ¿Cómo están? Bueno, eso fue lo que vimos en clarificación de términos para poder empezar con el manual del maestro. Que repito, el manual del maestro es uno de los más ligeros de aprender, aunque el curso de milagros, ahorita en clarificación, nos dice, en lugar de preguntar qué es el ego, mejor contesta esta pregunta que te hace Dios. ¿Estás dispuesto a salvar el mundo? ¿Ayudarme a salvar el mundo? Bueno, el manual del maestro es eso, precisamente. Es la guía en la que tú terminas prácticamente de convencerte en que tú cooperas en esa salvación con el mundo. ¿Qué es salvar al mundo? Salvar al mundo es perdonar el mundo. Nosotros no podemos ver el mundo más que con los ojos que tenemos. Vaya, si vemos en el mundo todavía traición, injusticia, guerras, enfermedades, carencias, abandonos, muertes, es porque seguimos viendo un mundo del pecado. Cuando nosotros logremos perdonarnos a nosotros, solamente así vamos a poder ver el mundo real que le llaman el mundo perdonado. En pocas palabras, cuando tú veas un hermano y percibas en él un pecado, no es otra cosa más que porque lo estás viendo a través de los ojos del pecado. Vaya, no puedes ver el ego de tu hermano a menos de que no lo estés viendo con los ojos de tu ego. Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros hacemos esto, el maestro de Dios, si se le va a llamar, aquel que ayuda a la salvación del mundo, el maestro de Dios lo que busca es la expiación para sí mismo, sanar su error de percepción para poder estar compartiendo la palabra. De hecho, su nombre lo dice, Maestro de Dios. ¿Quién es aquel? Aquel que enseña la palabra de Dios. Y bueno, esto que estamos haciendo ahorita, pues, se dan cuenta que es algo a elección, es libre y a nadie se le forza. ¿Estamos? Así que, por favor, antes de terminar, que nos pasamos poquitito tiempo, ya van 8 minutos pasaditos, pero díganme si tienen alguna duda, algún comentario. Esto solamente fue clarificación, acuérdense que se va a grabar, lo voy a subir al grupo para que lo vean y la próxima clase sería el día lunes. David, por favor.
Yo tengo una duda. ¿Es necesario terminar sobre Se oye, se oye un poquito distorsionada tu voz, no sé si sea aquí donde estoy yo. A ver. Ahora sí me escuchas. Sí, ya. Este, tengo una duda, o sea, he estado leyendo ahorita lo que, y también de las grabaciones que has tenido de las lecciones, pero ahora mi duda siempre ha sido, ¿puedo leer las lecciones y también puedo tomar los ejercicios o primero termino la lección y luego los ejercicios? Era mi duda que siempre he tenido. Pero las lecciones y los ejercicios son lo mismo. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, ya ves que está el libro de ejercicios, que es donde Ajá. tenemos un grupo donde subimos la lección diaria. O sea, el libro de ejercicios es, o sea, el ejercicio es hacer la lección. Entonces, el ejercicio, lees la lección y luego ya ves que ahí te pide que te pongas a repetir durante el día. Ese sería como tu lección del día. Ajá, ok, ok. Sí, porque bueno, según yo, en mí decía que tenía que terminar de leerlo y luego ya con los ejercicios, como que No, se no, me no, no. dificultó un poco. No, o sea, tú puedes estar haciendo, mira, yo por ejemplo, yo tengo 4 personas con quien hago lecturas de Curso Milagros, aparte de los talleres que doy y aparte estoy haciendo las lecciones. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo el curso en diferentes partes. Con ustedes aquí clarificación, o sea, con el manual, otros voy con el texto, otros voy con el de canto de la oración, o sea, voy en diferentes partes del texto, de la parte de la teología, y muchas veces tomo específicamente temas específicos para talleres y todos los días hago mis lecciones. Esas no cambian. De hecho, yo les recomiendo que las lecciones no las dejen de hacer. Digo, si algún día se quieren dar o sea, me refiero, si quieren dar un año sabático en alguna vez de su línea de vida, háganlo. Pero yo soy de las personas que recomiendo que las lecciones no las dejes de hacer. O sea, digo, si ya el curso de milagros se convirtió en, en tu guía espiritual o como le quieras llamar, tu camino espiritual, yo recomiendo que todo el tiempo que hagan las lecciones. O sea, de aquí hasta que ya te despiertes, porque las lecciones, mientras más las hagas, todo el tiempo, cada año, las lecciones te dan algo diferente, ¿eh? Cada año la lección te mete a una profundidad. Hay personas Ah, que ok. en el primer año pueden ver luz, pueden ver, y hay personas que lo ven hasta los 10 años. O sea, por eso yo les digo que depende a veces qué tan arraigado esté nuestro sistema de pensamiento del ego o nuestra arrogancia, las lecciones pues no entran como en otras personas, varía. Por eso dice el curso que es Ya. un curso individual completamente. Pero si a mí me recomiendan, digo, si a mí me preguntaran qué recomiendo, es que nunca dejes de hacer las lecciones. O Ah, sea, ok, gracias, terminas Alex. este Sí, porque año, vaya, con el libro de ejercicios, ya ves que empiezas día 1, 1 de enero, por decirlo, si es que empezaste día primero, y terminas 31 de diciembre, y tú dices, ah, no, pues ya hice el libro, ya, yo ya lo cumplí, no, no, no. Pues empieza el día 1 de enero con la lección 1 otra vez y así. Y se van a dar cuenta no. la diferencia. Y aparte, todo lo que es la lectura, todo lo que estamos haciendo en la lectura como ahorita, te va a terminar de dar mucha comprensión en las lecciones. Y si todavía me pidieran que les recomendara más, aparte hagan sus oraciones, que eso es otra. Eso es individual aparte, ¿no? Mi oración del día, por la mañana, independientemente de mi lección, o muchas veces yo lo que hago en la mañana, hago oración y ahí mismo meto la lección. ¿Sí? Ah, Pero ok, hay muchas lección, gracias. sí, la lección muchas veces te dice, dale, dedícale 5 minutos, dedícale 2 minutos, dedícale 10 minutos, pero muchas veces yo hago oración y me tardo 1 hora y pues obviamente ya hice ahí la lección y aparte yo mi oración de lo que yo tengo que hablar con Dios, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ujú. Alex. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? ¿Preguntas por aquí? ¿Preguntas por allá? Bueno, de todos modos lo voy a subir a redes sociales y se puede volver a leer, ¿eh? Y también, por cierto, les voy a mandar en los grupos el PDF del curso Milagros, por si alguien no tiene el libro, que lo tengan. Ujú. El curso de milagros dice que no existe la muerte. Ajá, Y yo tengo una duda. Por ejemplo, ella y yo somos viudas. Nuestros esposos aquí en este mundo terrenal, nos decimos, se murió o se murieron. sí. Bueno, entonces ellos están dormidos
en este mundo y se fueron a otro mundo o qué? Se reinician en el sueño, lo que le llaman, lo que se le llamaría la reencarnación. Pues es como esto. Imagínate que tú, literalmente se los he dicho, te vas a dormir hoy en la noche y dentro del sueño sueñas que mueres. ¿Es real? ¿Es real la muerte? No. Pero también es real lo que estás viviendo ahí. No, es un sueño de vida y un sueño de muerte. O sea, ninguno de los dos es real. De hecho, el curso nos dice, sueñas que vives y sueñas que mueres. Pero realmente la única vida la vida es Dios. Y eso no se asemeja ni tantito con lo que tú estás soñando. Nosotros estamos soñando que yo estoy soñando que estoy viviendo en un cuerpo físico, humano, en un planeta, en un sector de la galaxia, etcétera. Yo me inventé un sueñote bien padre, ¿eh? No sé qué cosa me dieron que me aventé este sueño, pero realmente no es real. Entonces, el que aquí alguien se muera, para nosotros que creemos que somos cuerpos, pues sí vemos eso como algo muy real. Sí, y lo veo y ya no lo veo, que ya se fue, el cuerpo fue Sí, no lo vemos como cuerpo, como fue. pero no es que haya muerto en realidad. El Hijo de Dios no muere. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bien, ¿Qué hizo Jesús? Demostró que este era un sueño tan así que él dijo, no me pueden matar, para que vean que incluso dentro del sueño no puedes morir. Fíjese que yo y mi hija tuvimos un sueño mismo. ¿Mm? Sí, a la semana, planeamos de que a la semana, antes de la semana, que él nos dijo, dice, ya estoy bien, estoy sano. Y lo vi yo, mira, me dice, estoy bien, estoy sano, ya no tengo nada. Estoy ya feliz. Igual Jesse, también, como dice, Ujú. le digo, mami, dice, hija, dice, no te preocupes porque no, mi mami está bien, dice, yo estoy bien, mira cómo estoy, dice, a mí pues se lo vi pues bien, Ujú. y si me alegré, dicho, y ella me contó conmigo, igual, mami, dice, odio que no, sí, fíjate que sí, algo que yo también he observado en los testigos, en los testimonios que dan los testigos de Jehová y en lo que estáis viendo en el libro de Un Curso de Milagros. Aquí domina mucho el ego. O sea, tú según estás haciendo tu oración o estás escuchando la conferencia y no falta que se mete en la mente para distraerte. Claro, o sea, bueno, por eso precisamente son las lecciones. Las lecciones nos ayudan muchísimo a tener mucha conexión para que el ego no esté constantemente interrumpiendo. Es como yo me he fijado en testigos de Jehová que van y te tocan la puerta y empiezan a hablarte, pero no te hablan de Dios. Ellos, al menos a mí, siempre me han dicho, no, ¿sabían que maneja y domina el mundo es el diablo? Una vez le dije yo a una persona, oiga, entonces ustedes no predican la palabra de Dios. ¿Ustedes qué están hablando del diablo? Pues sí. Bueno, el punto es, la parte más importante aquí es que, bueno, el curso, cuando habla por eso dice, este curso, ahorita te contesto, Tocayita Jiménez, Alejandra, cuando el curso dice que no es un curso de especulación filosófica, sino de aplicación práctica, y que además luego te dice que en un sentido muy literal, dice, está soñando. O sea, vaya, no es ahí sí para que vean el curso, no lo dice en metáfora, te lo dice, esto es un sueño, tal cual. Y muchos cursos que yo he dado, talleres, cuando hablamos de la física cuántica, mecánica cuántica, yo he mostrado experimentos o he mostrado que han hecho acerca del nivel subatómico, donde todo lo que nosotros vemos realmente no es físico, es vacío. O sea, es puro espacio vacío, es pura vibración. Entonces, realmente, así como el universo, como el espacio exterior, es 99.99 espacio vacío y dicen que ese 0.9 también es espacio vacío cuando ya lo es hasta lo más profundo. Nuestro cuerpo, si agarran una célula y se van hasta el interior y se van al átomo, al protón, al electrón, todo, ¿qué es lo que van a encontrar? Espacio vacío. Entonces, realmente nosotros lo que vemos es lo que construimos con según nuestra creencia. Creemos que somos cuerpo, pero eso dice aquí, contesta la pregunta de Alejandra. Si vivimos en un sueño, entonces no existimos. Sí existimos, pero no es real este sueño. Nosotros no somos cuerpo, somos espíritu. Lo que les decía la vez pasada cuando les puse el ejemplo de una botella de vino.
Imagínense una botella de vino con su copa de vino y con su sacacorcho. ¿Cuál es lo valioso y cuál es lo útil de ahí? Se me olvidó. Lo útil es el sacacorcho, es la copa y la botella de vino. Pero realmente lo valioso es el vino. Está bien. Entonces, nosotros que tenemos la confusión de que lo valioso es el cuerpo, lo valioso es el carro, lo valioso es la casa, lo valioso es mil cosas más, pero no nos damos cuenta que el espíritu es realmente lo único valioso. Y eso es lo que sí somos. Entonces, si me preguntas si es un sueño, entonces no existimos. En el sueño existimos como cuerpo, pero no somos eso. Lo que somos es espíritu. Incluso ni siquiera deberíamos de decir, yo ya estoy más en el rollo espiritual o en temas espirituales. O decir, yo ya soy más espiritual. No, ya eres espíritu. Es como si, por ejemplo, Alejandra me dijera, yo ya soy más Alejandra, ¿no? Tú ya eres Alejandra. O yo ya soy más David, ¿no? Tú ya eres David, o más Lilia, o más Betty. Ya somos espíritu. Y entonces, para que nosotros podamos, dice el curso, ¿no? La aceptación es la ley de su existencia. Si yo me reconozco y me acepto como espíritu y me reconozco como el amor, entonces tarde o temprano voy a ver con los ojos de Cristo porque me estoy aceptando como lo que soy. Y dice, eso de la magia, el chamanismo, eso de prender velas, carta natal, astral, es algo que este mundo a través del ego, sí, sí, sí. Gracias a ti, Alejandra. No sé, no recuerdo, Alejandra, no te recuerdo si alguna vez ya habías estado con nosotros, pero bienvenida si por alguna razón no eres nueva. Y discúlpame porque luego no tengo rostro mente para todos los hermanitos. Sigo leyendo aquí. Dice, Astral es algo del ego. Dice, lo pregunto porque me preguntaron eso, solo dije que eso era ego, algo ilusorio es mi duda. Bueno, te lo voy a contestar yo que estuve metido en todo eso de magia, chamanismo, ocultismo, misticismo, todo el rollo. Obviamente en mi búsqueda de expandir mi visión espiritual, por así decirlo, comprendí que sí, en efecto, todo eso que es magia, chamanismo, o sea, sigue siendo ilusorio. Lo único que es real es Dios. Piénsenlo de esta manera. No puede, no puede ser real algo que esté cambiando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, algo que cambia no es real, porque cambia, precisamente porque cambia. Por eso es que dicen que lo eterno es lo único que es real. Lo único que es real es Dios. Lo único que es real es el amor. ¿Por qué? Porque es inmutable. Solamente lo que es inmutable puede ser real. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahora, cuando nosotros vivimos en el mundo de la percepción, entonces todo aquí cambia, todo aquí varía, todo aquí son simbolismos. La magia, el chamanismo, todo eso se basa en cosas de simbólicas, que si no sé qué le echas tal cosa, le echas tal símbolo, que esto significa aquello, pero todas son cosas cambiantes. Entonces, obviamente, lo único que es real es lo único que puede tener significado. Nosotros le ponemos un montón de significados a un montón de cosas. Pero, por ejemplo, primero le llamas uva, pero cuando ya eso fue modificado y cambió gracias al tiempo, le llamas pasa, ¿no? Entonces, es lo mismo. Le llamas bebé recién nacido, pero después ya le llamas anciano. Entonces, ya cambió el significado, ¿se entiende? O sea, entonces no es real, es cambiante siempre. Entonces, repito, a todo lo que tú le das significado, le das propósito y le das realidad. Y lo único real es aquello que es inmutable. Lo que cambia, lo que varía, no puede ser real. Por tanto, no tiene ningún propósito y por tanto no tiene significado. Lo único que puede tener significado son cosas que vayan en unidad al mismo propósito. Dios, amor, la verdad, la unidad, infinito, inmutable. Todo eso es lo que sí es real. Todo lo demás aquí no es real. Entonces, si me preguntan, ¿somos reales? ¿Existimos? Sí, pero como espíritu. Eso es lo único real en nosotros. Lo demás es una ilusión. Lo demás es una ilusión del ego. Por eso cuando Jesús le preguntaron, ¿no? O cuando él quiso describir el concepto de Dios o el amor, dijo, solo existe aquello que no muere, o sea, Dios y el amor, que es eterno, infinito, inmutable. Todo lo demás es un sueño del ego, o sea, no es real. Y pues así estamos. Pues compañeros, hermanitos míos, yo me retiro porque sí tengo cositas que hacer. Muchas gracias, estamos en contacto, les mando la liga para que lo vean. Gracias David, gracias Alejandra por sus preguntas, gracias Vero, Lina, todos los que están aquí, Lidia, Betty, gracias.